resultado. ¿Qué pasa? El resultado no depende solo del esfuerzo de la gente, depende de otras cosas. La solución de first best, el óptimo, podría alcanzar si el principal pudiera observar todas las acciones de la gente. En ese caso, podría recomendar a la gente que elija la acción más eficiente o multarlo si no lo hace, así como el salario que implicara compartir el riesgo óptimamente. Usualmente se asume que el principal es neutral al riesgo y que la gente es averso al riesgo, porque usualmente piensa en un empresario versus un empleado. El empleado tiene menos medios para, típicamente, diversificar riesgos en comparación con el empresario. Entonces, es más averso al riesgo que el empresario, porque tiene que cobrar su sueldo para vivir, digamos, y el empresario tiene muchos empleados, tiene diferentes fuentes de ingreso, tal vez, etc. No siempre es así, pero usualmente se piensa que el empleado tiene menos margen de maniobra, básicamente, que el empresario. La regla de compartición óptima del riesgo, entonces, requiere que el principal asegure a la gente pagándole un salario constante y soportando él todo el riesgo asociado a la actividad común. Entonces, hasta acá tenemos un tema de incentivos. ¿Cómo lográs que el agente haga lo que vos querés? Y acá tenemos un tema de seguro, que es lo que decía hoy Agustín, que viene de acá la terminología, que es, che, frente a una situación riesgosa, que es que la naturaleza juega aleatoriamente, te toca COVID, no te toca, 2019 no COVID, 2020 sí COVID, por ejemplo, te genera un riesgo. Ese riesgo, ¿quién incurre en ese riesgo? Porque esta relación contractual, por acá va a ser incentivo, y acá va a ser riesgo. Entonces, las dos cosas van a impactar en el resultado final. ¿Qué pasa? Si asumimos que el principal es neutral al riesgo, es decir, puede tomar cierta cantidad de riesgo a cierto costo, pero el agente es averso al riesgo, es decir, va a preferir rehuir todo el riesgo posible, desde el punto de vista del seguro, desde el punto de vista de esto, va a ser recomendable que el principal asuma todo el riesgo y asegure a la gente. ¿Cómo asegura un principal a un agente? Por ejemplo, en el contexto nuestro que dábamos hoy, del ejemplo de un empleado, un mozo, por ejemplo, le asegura un salario constante. Y él soporta todo el riesgo asociado a la actividad común. ¿Ok? ¿Qué pasa? En la situación de second best, cuando no tiene toda la información, hay un problema informativo, el principal solo puede observar una variable correlacionada con la acción de la gente, es decir, el resultado. Si el principal es neutral ante el riesgo, como dijimos, el óptimo consiste en pagar a la gente el salario constante. En circunstancias de second best, esto tentaría a la gente a elegir oportunistamente la acción que es menos costosa para él, y esto en general no es óptimo. Resolver el problema de moral hazard, por tanto, implica que el principal ofrezca a la gente un contrato con trade-offs entre compartición de riesgo e incentivos. Compartición de riesgo de manera que el salario de la gente no dependa demasiado fuertemente del resultado, e incentivos de manera que el principal pueda basar el salario de la gente en el resultado. ¿Se entiende esto? Vamos a un ejemplo puntual, como le dije, con la idea de gente racional y egoísta a mano, lo cual no significa que el mundo funcione así, sino que se plantea bajo ciertos supuestos muy particulares que el resultado puede ser este que se plantee. Profe, una consulta. Sí. ¿Puede ser un mozo eso que dijo del salario básico y el incentivo puede ser la propina? Sí, ese típico ejemplo nos viene bárbaro porque es lo que pasa tradicionalmente, ¿no? O sea, vos ¿qué se trata de hacer? Se trata de proteger, imagínense que un restaurante te golpea, justo COVID-19 es un golpe que es demasiado grande y que tal vez no lo pueda absorber el empresario tampoco, y así han quebrado miles de negocios, ¿no? Pero imagínense que es un golpe no de 18 meses como vamos, o 15, sino de un mes. ¿Ok? De pronto pasó algo, imagínense que esto ojalá hubiese terminado el 20 de abril del año pasado, en lugar de seguir. Un mes. Supongamos que la mayoría de empresarios puede bancarse un mes, de alguna manera, o al menos puede bancarse más que el empleado, ¿no? Que el mozo, el dueño de un restaurante. Tradicionalmente, en promedio, no es loco asumir, no es alocado asumir que el dueño promedio de un restaurante puede bancarse mejor ese mes de problema que el mozo promedio, ¿no? Entonces, desde el lado de que el mozo típicamente es más averso al riesgo que el empresario, esta parte, digo, porque si no, si vos exponés al mozo a ese riesgo, ¿qué hace? Se va a otra actividad, porque el tipo no puede estar un mes sin comer. No es que cobra de onda, cobra para vivir, típicamente. O en mayor, todo esto es en gradual, ¿no? Es en mayor medida, dicho bien, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
dicho bien, obviamente estamos diciendo que el ingreso del mozo en mayor proporción depende de la resolución de este contrato que el empresario respectivo, eso estamos diciendo, en términos estrictos. ¿Qué pasa? Entonces, si esa persona que depende de, imagínense una situación extrema, requerís cobrar tu salario para vivir, que bueno, no está muy lejos de la situación de muchos de nosotros, lamentablemente, pero más 30, 60, 90 días en algún momento nos quedamos sin stock, ¿ok? Bien. Entonces vos, si te dicen eso y te quieren exponer a ese riesgo empresario, a vos te impacta mucho eso como empleado, digamos, ¿no? Como mozo en ese caso. Entonces tal vez elegirías otra actividad distinta. Entonces una forma de garantizarte que la gente venga a trabajar en este contexto contractual es decirle, no, pará, mirá, más allá del resultado, que la temporada sea buena o mala, saquemos el ejemplo de COVID porque es una cosa que es fundidora de todas las personas, pero una temporada, imagínate una temporada de Mar del Plata, ¿ok? Con mayor o menor calor. Entonces, un empleado de heladería, un mozo. Entonces, si vos le querés trasladar el riesgo de la temporada, va a venir menos gente a trabajar. Entonces, el riesgo de la temporada tiene que absorber típicamente el empresario, si asumimos que es neutral al riesgo, y él tiene que asegurar al empleado que es averso al riesgo. ¿Cómo lo asegura? Pagándole un salario fijo. Entonces, él va a cobrar diciembre, enero, febrero, más allá de que la temporada, de que la temperatura promedio sea 24 grados o 16. Va a cobrar lo mismo. Va a cobrar un salario base igual. Ahora, eso, al mismo tiempo que lo asegura, lo desincentiva, porque si el tipo dice, mira, yo haga lo que haga, cobro tanta plata, no tiene un súper incentivo para hacer algo más o de la mejor calidad que él podría, esforzarse al máximo. Como les dije, sacando cuestiones morales, de ética, de tradición, solamente centrándonos en los pagos que surgen de esta recta de contratación. En ese caso, él no tiene un incentivo específico a hacer un trabajo de mayor calidad o con mayor esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se plantea? Que si querés que pase eso, tenés que incentivarlo con un plus, típicamente un contrato lineal, ¿no? Es decir, haces más, cobras más, haces menos, cobras menos. Algo así. ¿Qué pasa? Lo que estamos planteando acá es básicamente que hay un trade-off entre esto y esto. Si lo asegurás del todo y no hay nada contingente, el tipo no tiene un incentivo a trabajar mejor. Y si al revés, lo incentivás del todo, porque si no trabaja nada, cobra nada, y si trabaja mucho, cobra mucho, le estás trasladando riesgo, y es un riesgo que él eventualmente no está dispuesto a aceptar. Entonces muchas veces pasa esto que nos decía Imanol, que es tener dos tramos de ingreso, un tramo fijo y un tramo variable. ¿Ok? Entonces el tramo fijo te protege del riesgo, te deja un seguro mínimo para sobrevivir, pero luego, en función de tu nivel de esfuerzo, vas a lograr un resultado global más grande por la parte variable. ¿Está bien esto? ¿Algún sí? Sí, profe. Esto, chicos, es súper importante. Esto no es porque lo aprendan de mí, no sé si lo están aprendiendo acá, si ya lo vieron, pero es un resultado intuitivo súper importante entender en un contexto de asimetría informativa y riesgo, cómo resolver una cosa complica la otra y viceversa. Este trade-off entre riesgo o seguro contra el riesgo y resultado, incentivo, a lograr un resultado mayor, es importantísimo. Que es el trade-off incentivo-seguro, riesgo. ¿Ok? Entonces, en este contexto, cuando mejoras uno, empeoras el otro y viceversa. Y vas a tener que buscar la combinación más óptima, básicamente. ¿Ok? O mejor. Bueno, esto es lo que está en rojo. Resolver el problema de moral hazard implica que el principal ofrezca a la gente un contrato que, cuando mejora una cosa, empeora la otra y viceversa. ¿Qué se va a hacer típicamente? Cuanto el agente más averso al riesgo sea, más va a ser su remuneración fija y menos variable, y viceversa, que sería el empleado que recién ingresa versus el gerente general, pónganse. El gerente general tiene un montón de resultados variables, típicamente en forma de premium, que dependen de cuán bien le vaya a la empresa. Obviamente, que a la empresa le vaya bien no depende solo del esfuerzo que el CEO haga, o de lo bueno que él sea como gerente, sino también de la situación del mercado. Por ejemplo, imagínense un CEO en COVID-19. Tipo, la empresa va a perder plata, un montón de plata va a perder. Ahora, eso no significa que él sea mal gerente. Tal vez fue un gerente excepcional, y la empresa perdió plata igual. Y otro gerente es malo,
en un año de bonanza, y la empresa le va bárbaro, gana un montón de plata. ¿Ok? Entonces, bueno, las dos cosas se dan. Esfuerzo y naturaleza. Entonces, típicamente, como es algo tan volátil, en el caso del gerente general, una proporción muy grande de su ingreso, o sea, retribución, remuneración, depende de ingresos variables, y una proporción fija de un ingreso fijo. Perdón, una proporción chica de un ingreso fijo. En el empleado de menor categoría es al revés. La parte fija es muy grande, la parte variable es muy chica. Por supuesto que en promedio termina siendo que la remuneración del CEO es mayor que la del, en valor absoluto que la del empleado que recién ingresa, pero también tiene esa diferencia cualitativa dentro en proporciones. Bueno, esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta siempre, chicos, para todo el curso, porque las relaciones de agencia que nosotros vamos a estudiar en el contexto societario son esto abajo de todo. ¿Ok? Siempre tiene esta recta de contratación atrás. Y siempre está este problema entre seguro, riesgo e incentivos. Y como le digo, este es un resultado que lo van a encontrar, esto que está acá en rojo, lo van a encontrar en millones de relaciones que tengan contractuales, si las vean como económicas o no, desde ir a arreglar el auto hasta ir al médico, digamos, está todo plagado de temas de moral hazard. Vos le dejás el auto al mecánico y no sabés si te lo va a romper para luego reparártelo, o va a ser fiel y lo que va a encontrar te lo va a cobrar, y lo que no va a encontrar no te lo va a cobrar porque no había nada. Y con el médico lo mismo, te está mandando a hacer tal cosa porque lo necesitas, o en realidad estás facturando con un grupo de amigos que hay uno que te hace electrocardiograma, el otro hace... No sabés, porque vos no tenés asimetría informativa. Él sabe del tema y vos no. Lo mismo con el mecánico. ¿Ok? Entonces, todas las relaciones típicamente tienen asimetría informativa, y la asimetría informativa genera un problema. Esta asimetría por moral hazard genera un problema de trade-off entre incentivo y riesgo, básicamente, y se da siempre. La mayoría de relaciones humanas tienen un componente de eso. Bueno, esto lo pasamos para la clase que viene, que es básicamente cómo con esos conceptos construir algunas teorías de la empresa. Se los resumo en un minuto. No hay una teoría de la empresa hoy triunfante, digámosle. O sea, hay algunas que se basan en una idea, otras en otra, pero no hay una teoría, como ustedes vieron la teoría de la producción en microeconomía, ¿se acuerdan? Que hablamos otra vez, esa curva así, función de L nomás, a corto plazo. Bueno, no hay una teoría de la empresa hoy que sea universalmente aceptada como esa. Algunas hacen hincapié en costo de transacción, otras hacen hincapié en estos costos informativos de agencia particularmente, y llegan a resultados distintos. Así que en la clase que viene vamos a hablar de 2 o 3 teorías que se montan sobre estos conceptos para pensar su conceptualización de la empresa. Pero para terminar la parte que estamos viendo de agencia, de vuelta seguimos a Hansman y Kragman, para ver que ellos plantean 3 problemas de agencia principales. Es decir, que estas relaciones de agencia o principal agente que acabamos de estudiar, en el contexto societario, estos autores ven 3 principalmente. La primera, entre los socios y los administradores. La segunda, entre los socios mayoritarios y los socios minoritarios. Y la tercera, entre la sociedad y terceros, particularmente acreedores. Estas van a ser las 3 relaciones de agencia globales que vamos a ver en todo el curso. ¿Me pueden decir cuáles son los principales y cuáles los agentes en cada una de estas? La primera es fácil porque es la más relacionada con lo que vimos recién, ¿no? Claro, la primera serían los socios, los principales, y el agente los administradores. Ok. Perfecto. ¿En la segunda? El principal son los minoritarios y el agente los mayoritarios. ¿Por qué? Y básicamente porque los minoritarios se pueden ver afectados por lo mayoritario y es difícil que se dé al revés. O sea, tienen menos poder de decisión. Bien. ¿Y cuál es el contrato que plantean ahí, que vincula a los minoritarios con los mayoritarios? Digo, porque el contrato entre principal y agente, socios, administradores, es muy parecido al contrato de trabajo que decíamos recién, ¿no? De decir, che, haz esto.
te dejo la empresa. En lugar de decir a un mozo, serví una mesa, ocupate este local, le está diciendo a un gerente, tomá, tenés la empresa, ocupate. Y ahí vos le estás diciendo, bueno, vos sos mayoritario, vas a tomar las decisiones, tomar decisiones que no me perjudiquen. Bien, ¿y qué aporta el minoritario? ¿Es un contrato de qué tipo que tiene con la empresa? Es importante aclararlo porque tal vez muchos habían pensado que lo que pasa tradicionalmente cuando uno ve relaciones mayoritarios-minoritarios, que el principal es el mayoritario y el agente es el minoritario, ¿no? Porque el nombre como que te da principal mayoritario, no es más importante, digamos. Entonces, acá Matías nos plantea que es al revés, el minoritario es el principal. ¿Por qué? Porque básicamente tiene una relación contractual de financiamiento con la empresa. O sea, el minoritario es inversor en la empresa y dice, toma, compro acciones, te doy plata, vos con esto te fondeás. Imagínense que no es una compra en mercado secundario, sino que la empresa recién está colocando capital en el mercado de capitales. Sale la empresa a cotizar en bolsa, hasta ahí tenía un socio, Steve Jobs, y ahora dice, no, estoy ampliando el capital 100% y todo el resto de acciones las vuelco al mercado. ¿Okay? Hay una IPO, una Initial Public Offering, una oferta pública inicial. Coloco ahí, voy a levantar capitales de mercado para financiar la empresa. Esa gente que entra, típicamente entra como minoritaria. Entonces, ¿qué tipo de relación tiene con la empresa como inversor? Dice, bueno, en lugar de comprar bonos, vengo y compro acciones de esta empresa, una tal Apple. Estoy invirtiendo acá. ¿Qué pasa? No voy a tomar decisiones, pues soy minoritario. El mayoritario va a ser el que tome las decisiones, como dice Matías. Y por eso se habla de principal minoritario y agente mayoritario, porque el agente es el que actúa, es el que mueve, es el que tiene la acción. Esa acción que el minoritario no va a poder ver. No va a poder saber si está tomando buenas o malas decisiones o cuánto esfuerzo está realizando dentro del contexto empresario. ¿Qué va a ser observable para el minoritario principal? Perdón. ¿Qué va a poder observar? No va a poder observar el nivel de esfuerzo de los mayoritarios barra gerentes. El resultado. No vería, claro, el resultado de las acciones, cómo impacta. Exacto. Sí, más que de las acciones, Agustín, va a ver el resultado neto a fin de ejercicio, ¿no? O sea, va a terminar el año, ahí el abril del año siguiente va a preguntar, che, ganamos esto. Ahora, de vuelta, ese resultado neto es función de dos cosas, el esfuerzo de los gerentes y todo el resto, simplificando dos cosas, todo el resto de cosas pasa en el mundo, que decimos naturaleza. Entonces, obviamente, es un proxy imperfecto de la acción de los agentes, pero bueno, es algo. Pero en ese sentido, pasa lo que decía Matías de decir, minoritario principal, agente es el mayoritario, porque el agente es el que mueve, es el que juega, digamos, ¿no? El que acciona. El principal solamente ofrece el contrato, dice, bueno, ¿invierto o no? En función de esto. Vamos a ver en la clase de relaciones con los acreedores, la clase de tercera relación de agencia, y en la clase 2 de los socios, que hay casos donde esto se invierte y el minoritario termina siendo agente. ¿Ok? Cuando hay casos, por ejemplo, de defraudación por parte del mayoritario y se interviene la empresa. En ese caso, tal vez el minoritario pasa a ser el agente y se invierte el rol. Y el tercer problema de agencia se da entre la sociedad y terceros, particularmente los acreedores. ¿Cuáles son los principales y cuáles los agentes acá? Y ahí se da algo parecido a lo que hablamos recién. O sea, aparece el acreedor a financiar, a poner plata en la empresa, y la sociedad es la que termina administrando esos fondos. Bien, entonces los acreedores son los principales y la sociedad en este caso es la agente. ¿Ok? Y esto lo vemos acá. Primera relación de agencia entre gobierno y administración. Segunda relación de agencia dentro del órgano de gobierno entre los socios mayoritarios y minoritarios. Y tercera relación de agencia entre la sociedad y terceros, particularmente los acreedores. ¿Cómo estamos conceptualizando acá a la sociedad, a la empresa, a la organización? Solo desde el punto de vista de su estructura jurídica organizativa, es decir, su sistema de gobierno o gobernanza. ¿Ok? ¿Qué es esto? Porque obviamente ustedes saben que la sociedad, empresa, organización es mucho más que esto. Tiene empleados, tiene inmuebles, tiene procesos productivos, tiene mecanismos de coordinación, tiene un montón de cosas que no están graficadas. Acá estamos viendo la empresa del lado de su sistema de governance, básicamente. ¿Ok? Y vemos estas relaciones de agencia en este contexto. El problema que tenemos, para terminar la clase,
lamentablemente, es que no solo que tenemos 3 conflictos de agencia con estos trade-off internos entre seguro e incentivo, sino que encima interactúan entre ellos. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los socios con el órgano de administración se traslada a la segunda relación de agencia, porque ¿quién toma decisiones en el órgano de gobierno? Los mayoritarios, lo que decía hoy Matías. Entonces, básicamente, todo lo que refuerza el rol de estos acá, y entonces resuelve de alguna manera o mitiga la primera relación de agencia, exacerba la segunda. Todo el poder que le damos a estos para controlar a estos es un poder que pueden usar estos para perjudicar a estos. Y viceversa. La sociedad termina siendo el órgano de gobierno muchas veces, o los administradores que el órgano de gobierno designó. Esa va a ser la sociedad en definitiva, contra los acreedores, eventualmente. Entonces, vuelve a pasar que en medida que bajamos el conflicto de agencia número 1, empeoramos el conflicto de agencia número 2 y típicamente empeoramos el conflicto de agencia número 3. Entonces, no solamente cada una de estas 3 relaciones de agencia internamente tiene el trade-off entre seguro e incentivos, sino que encima interactúan estratégicamente entre ellas. Entonces, básicamente lo que la ley hace es mejorar una y perjudicar las otras o viceversa. Y esto nos genera todo el problema que tenemos. ¿Se acuerdan que hoy decíamos cómo resolvemos el problema de agencia cuando es uno solo? Y tenemos que balancear entre incentivo y cobertura del riesgo a la gente. Bueno, acá lo mismo, vamos a balancear entre los problemas de agencia 1, 2 y 3. Y no va a quedar resuelto óptimamente. Va a ser un resultado siempre de second best o third best, lo que sea. Nunca va a ser first best. Nunca va a ser una solución óptima socialmente. Porque dadas las asimetrías informativas, nosotros podemos hacer hasta acá. No podemos hacer hasta acá. Podemos hacer un poco menos. Lograr un bienestar menor socialmente. ¿Ok? Y todo el trabajo que vamos a ver de institutos en todo el curso es cómo la ley distribuye constantemente poder entre todos estos jugadores para que no se perjudiquen extremadamente unos a otros, sino que se perjudiquen hasta un punto tal en que el otro gana poder y compensa y estabiliza el barco. ¿Ok? Más o menos, más allá que son muchas metáforas esto y no se ve claramente, ¿se entiende un poco el planteo? Sí, sí. Bueno, con eso tenemos la bibliografía. Bibliografía muy linda, como Filmina por lo menos, porque son, todos estos muchachos son premios Nobel de Economía, Coase por costo de transacción, Williamson por una teoría de la empresa basada en costo de transacción, Holmstrom y Hart por, ya vamos a ver, la clase que viene, pero esencialmente trabajar con derecho de propiedad en el contexto empresario. ¿Okay? Así que tenemos buena bibliografía a mano. Esperen que me habían escrito algo. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, esperen que dejo de compartir. Ahí estamos. Bueno, yo sé que acá se entendió menos esta clase que las otras, porque es una clase más compleja desde el punto de vista conceptual, y creo que es la más abstracta, es la que menos ustedes pueden ver. Si bien les hablé de las ochetas romanas y me dicen de qué está hablando este flaco, le estoy hablando de esto, contrato incompleto, y capaz que me dicen, bueno, esto es menos raro, pero también es muy abstracto, entonces es menos obvio. Lamentablemente, parte de esa abstracción nos va a acompañar todo el curso, porque no tenemos, como les dije, una teoría clara que nos permita. O sea, tenemos la idea de contrato de agencia, digamos, de problema de agencia y contratos en este contexto de asimetrías informativas, y después tenemos institutos jurídicos específicos que tratan de resolver esto. No tengo yo un modelo matemático para darles que vincule uno de estos con uno de estos, ¿ok? Es muy compleja el tema. Todo lo que es teoría de los contratos es re complejo matemáticamente, y por eso no hay una teoría de empresa hoy en día que sea la teoría de empresa, sino que hay 2 o 3 teorías competidoras entre sí. Si bien parece que esta de Hart está ganando, todavía no hay una solución clara y única para todo este problema. Entonces tampoco tenemos no les puedo dar un modelo que sea, ¿se acuerdan ISLM en macro, por ejemplo? No les puedo dar un ISLM a la empresa, ¿okay? No, pues ya tocas un poquito acá gasto y sube así el producto. No tenemos eso. Ya ISLM era falso igual, pero estos son peores, digamos, son modelos mucho más complejos y no vale la pena meterlos acá, creo yo, a nivel formal.
Así que no vamos a ver ningún modelo matemático de esto. Los modelos matemáticos de esto son horribles, realmente requieren una matemática muy avanzada, y obviamente son problemas súper diluidos, no son problemas de YPF, son problemas de decisiones muy chiquitas y encima son muy complejos, así que no los vamos a ver. Pero esencialmente sí sabemos que los componentes de los problemas societarios son estos que vimos en la clase de hoy. ¿Ok? Así que quedémonos con esa idea, quedémonos con 2 o 3 intuiciones, y las vamos a usar para explicar mucho de los instrumentos y herramientas societarias que tenemos que ver en las clases próximas. Particularmente, la clase que viene tenemos contenido y contrato social, además de terminar la clase de hoy de fundamentos económicos, y después vamos a tener una clase para relación 1 de agencia, una clase para relación 2 de agencia y una clase para relación 3 de agencia, donde esto que vimos hoy va a ser bajado más específicamente y va a ser el puente con todos los instrumentos jurídicos que tenemos que ver más específicos de nuestra ley de sociedades a partir de esa clase, creo que es la clase 8, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de la clase 10, que tenemos aportes, bajamos a soluciones específicas que nuestra ley da, pero que en realidad es para resolver estos problemas que vimos hoy en última instancia. ¿Ok? Pasa que lo vimos a un nivel más abstracto. ¿Estamos bien? No sé si hay alguna... Sé que son los asentimientos menos convencidos que tenemos en lo que va del curso, pero bueno, me dicen que sí, pero sé que no están súper convencidos. Créanme un poco más, hasta que lo empecemos a bajar un poco más. Y bueno, nada, traten de leer lo que puedan de esto que no hayan visto para el viernes, así terminamos la clase de fundamentos económicos, básicamente. Esto da para mucho más, pasa que prefiero comprimir una clase pesada que darlo durante varias clases, pues se nos hace muy largo. Prefiero dar lo de Hansman y Kragman, que es muy esto aplicado. Prefiero dar lo de Alfaro, que es muy esto aplicado también en un contexto histórico. Y bueno, le subí una pequeña nota de clase sobre agencia que explica esto un poquito mejor. Son pocas páginas, pero explica esto mejor que en 2 o 3 slides, ¿ok? Así que ya tienen también de esto algo un poquito más desarrollado que las slides y la clase, que no se entiende tanto. Le subí, hablando de esto, un resumen de un videíto de la clase 3 también, además de la clase 2, que lo hice hace poco, la semana pasada, para resumir. ¿Eso le sirve o no? Sí, sí. Sí, profe, está re bueno. Voy a tratar de seguir haciéndolo, no les prometo nada, porque entre las slides, la clase, el TP, los videitos ya es como que nada, y nuestra parte actoral no es la mejor de la fortaleza que podemos tener, así que no es lo que más disfruto hacer. Si puedo, lo voy a seguir haciendo, ¿ok? Para complementar lo que ven. Tampoco les quiero saturar, pero entiendo que a algunos les gusta más una cosa y a otro otra. A algunos les gustará más leer, a otros les gustará más venir a la clase sincrónica, y a otros les gustará más ver el videíto. No es que ven todo de todo, pero bueno, trataré de seguir haciéndolo, ¿ok? Bueno, cualquier cosa nos escriben, y a priori nos vemos el viernes a las 7 para seguir con esta clase, ver contenido, y el martes que viene recuerden que tenemos un tecito de